Recordáis que en el primer día de la novena, don Manuel nos invitó a reflexionar sobre la misericordia de Dios, esa misericordia que se hace perdón con cada uno de nosotros y con todos sus hijos, con todas las personas que existen en el mundo. Dios nos perdona. Nos invitaba al final de la homilía a mirar a la Virgen, Madre de Misericordia, y pedirle que pudiéramos experimentar diariamente el perdón, la misericordia de Dios con nosotros. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios». Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Concilio Vaticano II, en unas palabras que recoge también el Catecismo de la Iglesia Católica, describe la vida de la Virgen, entre otras cosas, con la siguiente frase: avanzó en la profundización de la fe. O sea que la Virgen recorrió un camino de profundización en la fe. Nosotros vamos a tratar en un estilo contemplativo, hoy, mañana, pasado, si Dios quiere, de ir acompañándola en ese camino, proceso de profundización en la fe. Hoy comenzamos, pues por el principio, con el relato de la Anunciación, que es un relato central en la historia de los hombres. Clausura todo el Antiguo Testamento y se abre al Nuevo. Y se abre este mundo material, y como por una rendija se nos metió Dios a compartir nuestra condición. Y lo hizo a través de esta mujer, de esta muchacha, porque en realidad las costumbres de la época hacían que el compromiso matrimonial fuese muy temprano, 13 años, 14 años, así era María. Entró el ángel y la saludó y le propuso el plan de Dios sobre los hombres y sobre ella. Dos cosas eran verdaderamente inimaginables:
que ella iba a ser la madre del Mesías, que era la esperanza de Israel, y con Israel de todas las mujeres israelitas durante aquellos siglos. Cada una lo esperaba. ¿Seré yo la madre de este elegido? Pero a ella ya se le propone, inesperadamente, en un villorrio de las montañas de Galilea, en un sitio desconocido que no sale Nazaret, nunca nombrado en la Biblia, y a una chica joven y pobre. Y además, cosa inimaginable, se le propone que va a ser una concepción sin concurso de ningún varón. Esto es más grande todavía. Ella pide una explicación. ¿Cómo será esto? Pues porque será obra del Espíritu Santo, vendrá sobre ti. Nos recuerda las palabras del Génesis, cuando dice que el Señor creó todo, todo era una masa informe, pero el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas primeras para dar vida. Y luego después viene toda la creación. Pues ahora comienza la nueva creación con Jesucristo, el primero de la nueva creación que Dios tiene preparado para la humanidad y para nosotros todos, y que comenzó con Jesús. El Espíritu vendrá sobre ti. Y luego vienen las palabras que sintetizan de una manera bellísima la disposición de esta niña. Yo soy la esclava del Señor, hágase. Hágase en mí según tu palabra. Este hágase es el comienzo de la encarnación del Hijo de Dios, es el comienzo del camino de nuestra salvación, es el comienzo de la vida profundizando en la fe de la Virgen María. Aquí tenéis el primer acto de fe, un acto de fe que es entrega, es disponibilidad y es obediencia. Eso es la fe. La fe, en primer lugar, es eso, estar entregados a la voluntad del Señor sobre nosotros, a lo que Dios quiera de nosotros, reconocer sus manos, reconocer que somos criatura suya, estar en sus manos. Y se marchó el ángel. ¿Y María qué hizo? El ángel le había dado también como señal que su parienta Isabel, que vivía en Judea, 100 kilómetros, pues que era una anciana, pero que había concebido también por una obra admirable de Dios y que estaba ya de 6 meses. Entonces esta muchacha, la Virgen María, llevando ese secreto en el corazón, porque ¿a quién le podía decir esto? ¿Con quién podía compartir este misterio? Se puso en camino y llegó al pueblo de Judea donde vivía Isabel con Zacarías. Fue un camino difícil, tendría que buscar una caravana, tendría que buscar a alguien, pero llegó allí y se encontró con el saludo admirable de Isabel, porque también el Espíritu había actuado en Isabel y a ella sí le había dado ya a conocer el misterio. Bendita tú entre las mujeres. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Qué expresión más bonita que está diciendo que María ya, diciéndolo por primera vez, que es la madre del Señor. ¿Quién soy yo para que me visite? Dichosa tú que has creído. Preciosa frase de Isabel, mujer ya muy madura. No podía ser prima, sería tía o tía abuela, lo que fuera, pero imposible prima porque había una diferencia de edad muy grande. Dichosa tú que has creído, alaba su fe. ¿Qué fe? A la fe de la entrega de la Anunciación se une aquí la fe hecha gozo compartido. Cuando ella tiene ese misterio y cuando le han dicho que Isabel también espera un hijo, ¿cómo quedarse en Nazaret? Entonces viene ese viaje admirable para compartir el gozo y para servir.
está de 6 meses, necesita ayuda, son ancianos, no tienen hijos, está esperando a Juan para servir y para ayudar, pero al mismo tiempo tragándose el misterio que llevaba y sobre todo planteándose el futuro, porque también su embarazo avanzaba y tendría que volver a Nazaret y tenía que comunicarlo a José, y José lo aceptaría, lo creería. ¿De dónde venía ese hijo? ¿Y el pueblo qué pensaría de ella y de lo que naciera? ¿Qué pensaría? ¿Qué problema más grande? Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué problema más grande? ¿Qué silencio? ¿Qué necesidad de profundizar en la fe? Este es otro tipo de fe. Es la fe vivida en el silencio, ante las dificultades, ante los temores, pero con una gran confianza en el Señor. Hay 2 gestos de Dios que le abrieron el camino a su confianza, a su esperanza, a su silencio. Primero, el ángel que le anuncia a José: llévatela a tu casa, que era la manera de hacer ya el matrimonio, con una que estaba prometida simplemente, porque lo que hay en ella viene del Espíritu Santo. Le abrió el camino el Señor a ese gran temor de cómo plantear este tema. Bueno, pero viene lo más grave, y es que, bueno, pues está ya de 3 meses más, de 4, de 5, y están en Nazaret, un pueblo pequeño. Viene entonces la intervención de Dios. Todo el mundo a hacer un censo, cada uno que vaya a la ciudad de sus padres, y entonces se van y cogen el camino los 2, otra vez de nuevo a Judea, el mismo camino de antes, para volver a Belén y de alguna manera evitar el estar en Nazaret. Cuando llegue allí, entonces, o inmediatamente, o quizás después de algunas semanas o meses, pues entonces allí es cuando da a luz. Pero qué silencio, qué fe, qué confianza en el Señor. Qué admirable maravilla la de esta mujer tan joven. Está adornada de la gracia. El Señor está contigo, le dijo el ángel. Era inmaculada, pero tuvo que vivir también todo este proceso de dolor, de temor, confiando en el Señor. En una palabra, que ella, como dice el concilio, vivió un camino de progresión y de profundización en la fe. Aquí tenéis 3 pasos. El primero, ese hágase generoso, esa disponibilidad, esa obediencia al Señor. El segundo paso, ese querer compartir el gozo y la alegría, porque tiene que felicitar a Isabel, que espera un hijo en su vejez, y tiene que ponerse a disposición de ella y compartir también el trabajo y el cuidado. Qué fe más generosa, qué fe más compartida, más gozosa, qué fe más dispuesta a hacer y a servir y a amar. Y al mismo tiempo llevando dentro de su corazón el secreto y el temor de los meses futuros, de cómo afrontar el tema del matrimonio y el tema del nacimiento en una villa, en un pueblo tan pequeño. ¿Cómo hacerlo todo eso? La confianza en el Señor, que el Señor resuelve avisando a José y poniendo una característica y un acontecimiento histórico que hace que se vayan del pueblo y nazca en Belén, lejos de la mirada de todos. Cuando vuelva Jesús, aún después de haber estado en Egipto, ya el niño ha crecido, ya es otra cosa. Pero lo que nos admira es la fe de la Virgen Santísima. Demos, por lo tanto, en esta tarde nosotros, acompañando este proceso en la profundización de la fe que vamos a desarrollar en días próximos, pues para ir viendo cómo ella fue sometiéndose también a pruebas, y a pruebas del silencio de Dios,
pero con una confianza y con un silencio propio, porque lo que admira de la Virgen es las pocas palabras que se nos han conservado de ella. Se nos conserva el silencio, se nos conserva la confianza, se nos conserva ese respeto a la voluntad de Dios, que fue el inicio de su camino. Hágase. Y que culminará en la cruz, esta es otra idea del concilio, con el otro gran hágase de la Virgen. Al pie de la cruz, hágase, aceptando el misterio del destino de su Hijo y aceptando que eso tendrá que tener algún valor, porque las cosas que se me han dicho a mí de este Hijo, Hijo del Altísimo, heredero del trono de David, pues ahora está crucificado, pero lo acepto porque acepto la voluntad del Señor. ¿Qué ejemplo de fe nos da? Pedirle hoy a la Virgen Santísima que nos haga a cada uno de nosotros también progresar en la fe a lo largo de nuestra vida. Ella tuvo esa luz inicial de la Anunciación, que es todo belleza, que es todo luz, que es todo esperanza. Pero luego después viene el camino, y el camino es duro, pero ella profundizó paso a paso en una fe que culminará al pie de la cruz en el gesto definitivo de su fe como entrega y como obediencia a la voluntad del Señor. Que ella nos acompañe en nuestro propio camino de profundización en la fe, que cada uno tenemos que vivirlo, porque al final, si nos fijamos, la fe es lo más valioso que tenemos. Lo hemos recibido de niños ya en el bautismo y luego después ha ido progresando en la catequesis y en el conocimiento de Jesucristo. Cada uno de nosotros debe haber tenido un momento luminoso también, como lo tuvo ella. Vamos a cultivarlo, vamos a vivir de ese recuerdo y vamos a ir haciendo que nuestra fe se desarrolle también de esa manera, en la entrega al Señor, en el gozo de vivir la fe y de compartirla aquí en la Iglesia, en el gozo de amar y de servir, y en el gozo de esperar silenciosamente y con toda confianza cuando venga el dolor, cuando venga el sufrimiento y cuando venga la prueba, la confianza en el Señor que no nos deja. Porque también el Señor está contigo.